Listo. Ok, buenos días a todos. Quisiera empezar con lo siguiente. Con el modelo que describía el universo, se esperaba que en algún punto este llegara a su expansión máxima y luego empezara a colapsar, pero en 1999, con la observación de supernovas, se encontró que estas estaban más lejos y con una luz más tenue de lo que se creía. Y la única forma de explicarlo era que el universo se expandiera de forma acelerada. Hoy es un placer presentar a la doctora Luz Ángela García con la plática titulada La época de reionización vista desde el computador. Voy a dar un breve currículum de ella. Ella es investigadora de la Universidad ECCI, antes Escuela Colombiana de Carreras Industriales. Es física por la Universidad Nacional de Colombia, maestría en astronomía por el Observatorio Nacional Astronómico y doctora en astronomía de la Universidad Tecnológica Swinburne en Australia. Sus campos de investigación apuntan al estudio de energía oscura y el universo temprano, en particular la época de reionización y la formación de las primeras galaxias desde una perspectiva teórica. Muchas gracias, doctora Luz Ángela, por su amabilidad y disponibilidad. Adelante. Bueno, buenas tardes ya. Primero que todo, quiero comenzar agradeciéndoles por esta invitación. Realmente me alegra mucho poder estar aquí y contarles un poco del trabajo que vengo haciendo ya. Digamos que comenzó con mi doctorado y que he venido haciendo como un trabajo postdoctoral acá en la Universidad EXI y pues en colaboración con varias personas en el mundo. Entonces, pues lo que pretendo hacer es contarles un poco qué es la reionización y mostrarles los diferentes caminos que tenemos teóricos y computacionales para describir esta época del universo. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Por favor, si hay si hay algún tipo de pregunta, me pueden hacer, me pueden decir, y si ven, si hay algo que no se ve muy claramente, por favor me dicen. Entonces, bueno, primero que todo, nuevamente agradecerles la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y pues lo que vamos a hacer es hablar un poco de la época de reionización vista desde el computador. Todo lo que voy a hacer es netamente teórico. Eh, digamos que no es la única forma que tenemos para estudiar esta época del universo. Sin embargo, en este punto nos ofrece muchísimas ventajas y por eso quiero que, por favor, digamos que tratemos de conectar todas las partes porque aunque son varios proyectos independientes, quiero tratar de llevar esta línea para ver cómo las simulaciones cosmológicas nos permiten estudiar esta época del universo. Entonces, vamos a comenzar por poner como algunas ideas claras. Básicamente, el estudio que estamos haciendo del universo se hace a partir de espectros. Es, digamos, uno de los observables más importantes que tenemos de la composición química y de la distribución de los elementos químicos en el universo. Y asimismo, pues los espectros nos permiten trazar como una historia del camino que siguió la luz después de ser emitida por algún objeto en el espacio. Entonces, estos espectros tienen líneas de absorción y emisión características que estudiamos desde, digamos que pues, tenemos muy bien conocidos en el laboratorio, pero digamos que adicionalmente a la existencia de estos objetos que emiten luz y que interactúan con el medio alrededor de los objetos que emiten la luz y pues antes de que lleguen a nuestros telescopios, también tenemos un efecto adicional que como bien decían al comienzo con esta introducción, digamos que es debido a la existencia de esta expansión. No necesariamente, digamos que no solamente debido a que el universo en este punto está experimentando una expansión acelerada, pero desde sabemos bien que el universo viene expandiéndose. Esto solamente es como una
un cómic para mostrar algo de lo que pues nosotros sabemos que está ocurriendo, y es que el universo se expande de forma isotrópica. Y entonces, si el universo fuera estático, como inicialmente lo proponía Einstein en el comienzo, digamos que cuando se propone la teoría de relatividad general, una señal de luz que se emita por ejemplo, en una galaxia distante, debería llegar, simplemente debería pues mostrarnos la trayectoria de esa luz que fue emitida por la galaxia y cómo interactúa con el medio que hay entre la galaxia y el telescopio. Sin embargo, sabemos que el universo se expande, y una de las formas como determinamos esta expansión fue justamente analizando la luz que proviene de objetos distantes. Entonces lo que vemos es que una señal que se emite en un objeto distante, sus líneas características de absorción y emisión aparecen corridas al rojo, indicándonos que el objeto que produjo la luz, pues efectivamente se está alejando de nosotros. Y eso, digamos que es una conclusión natural a la que podemos llegar cuando identificamos estos espectros, cuyas líneas hemos estudiado en el laboratorio. Importante tener en cuenta que este corrimiento al rojo, o redshift como lo conocemos en cosmología, es debido entonces a esta dinámica que presenta el espacio-tiempo, y es una medida inversa al tiempo. Digamos que no podemos decir que no se puede establecer una ecuación directa para la relación entre el tiempo y el corrimiento al rojo, debido a que pues esa dinámica cambia en diferentes etapas del universo. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que hoy, a redshift cero, digamos que las líneas que vemos, que detectamos hoy, no tienen ningún corrimiento. Digamos, su longitud de onda corresponde a la longitud de onda del laboratorio. Y a medida que miramos hacia atrás en el tiempo, entonces estamos identificando este corrimiento al rojo, y ese corrimiento al rojo va a crecer a medida que el universo es cada vez más pequeño. Entonces hoy podemos decir que tenemos, por ejemplo, como un tamaño determinado, y pues cuando miramos hacia atrás en el tiempo, entonces el universo es más pequeño. Y lo que tenemos es que entonces el tiempo hacia atrás está también, digamos, terminado por este corrimiento al rojo o redshift cosmológico. Bien, entonces digamos, con esta brevísima introducción de espectros y digamos cómo podemos usarlos para determinar, para datar los eventos que ocurren en el universo o que ocurrieron antes, voy a darles una muy breve historia de los eventos que conocemos que ocurrieron en el universo. En un momento, pues digamos determinado, asumimos que ocurrió un Big Bang. Ese Big Bang, digamos que inmediatamente después ocurre un periodo que conocemos como periodo inflacionario, donde se fijan las condiciones iniciales para los campos que van a evolucionar y más adelante van a dar lugar a la estructura, digamos, a la formación de estructura. Y además de eso definen las anisotropías que vamos a ver en el fondo cósmico de microondas, que es esta región verde azulita que vemos acá a la izquierda. Esto ocurre cuando el universo tiene como 400.000 años. Digamos que es una foto de cuando el universo es muy joven. Y a partir de ahí, entonces, digamos que se han establecido los átomos más ligeros. Tenemos átomos y tenemos núcleos. Y después de eso tenemos una región que conocemos como las etapas oscuras, donde no vemos absolutamente nada. No se tiene en ese momento observaciones directas. Uno, porque todavía no hemos formado, se está formando la estructura que es la que va a emitir luz y con la que podremos después capturar con nuestros telescopios esta luz que se emite por los procesos de formación de esos objetos.
Y por otro lado, porque la radiación que se está emitiendo durante la formación de las primeras galaxias está ionizando el hidrógeno libre que teníamos en el universo. Entonces, básicamente, estas etapas oscuras y la reionización es el periodo que nos trae hoy a esta charla. La reionización, digamos que podemos decir en muy buena medida que es un periodo que más o menos ocurre entre los 400.000 millones de años y 1.000 millones de años. Y en este periodo, entonces, digamos que no hay muchos observables directos, por lo cual no digamos que contamos con pocas observaciones directas del telescopio, de los telescopios, pero pues podemos buscar métodos alternativos para estudiar esta etapa. Y esencialmente es como si tuviésemos una niebla debido al fondo ionizante que se está produciendo por la formación de estos primeros objetos. Sabemos también que cuando el universo tiene 1.000 millones de años, esta etapa termina y ahí es cuando comenzamos a ver directamente las galaxias que se han formado. Hasta que, pues digamos, el universo sigue evolucionando, la estructura sigue evolucionando y finalmente, pues digamos, la época actual, en la cual tenemos como un estimado de que han transcurrido aproximadamente 13.800 millones de años. Nuevamente, por favor, les pido, fíjense que el tiempo hacia atrás lo vemos, digamos, hacia la izquierda, mientras que el redshift va disminuyendo cuando vamos a la derecha. Entonces, quiero que tengan eso presente porque vamos a estar continuamente, digamos que intercalando estas cantidades entre el redshift y el tiempo. Bien, entonces ya sabemos que inflación definió como estas estructuras donde van a aparecer las semillas de la formación de los primeros objetos. Y pues con el modelo jerárquico que ha sido bien probado con las simulaciones, sabemos hoy en día que las primeras galaxias y estructuras y ante todo las primeras estrellas que se forman son estrellas muy pesadas que están básicamente formadas de hidrógeno. Estas estrellas entonces tienen poco enfriamiento molecular, por lo cual crecen ilimitadamente en masa y finalmente cuando el colapso gravitacional, digamos que lleva a que se dé la formación de estas estrellas, pues tenemos que estas estrellas son muy, muy grandes y gastan rápidamente su hidrógeno en helio. Esas estrellas se conocen como población 3 o POP3 y son estrellas casi que netamente formadas de hidrógeno. Como bien tampoco, estas son los precursores de las primeras supernovas y de los primeros agujeros negros que tenemos en el universo. Y estas, además, como son digamos que son las semillas de las primeras supernovas, entonces estas estrellas, que además eran muy masivas, van a formar los primeros elementos químicos que se producen en el medio intergaláctico del universo. Estas son las primeras, digamos que las primeras guarderías para las cuales tenemos la formación de estos elementos. Y entonces cuando miramos más adelante, pues ya contamos con metales, con elementos químicos que además van a contribuir a que el enfriamiento se dé, digamos que la formación de las estrellas, la segunda generación de estrellas ya va a estar regulada y va a ser mucho más acotada en masa, porque los metales, además de, digamos, enriquecer el medio, también están como de alguna manera actuando como para saturando el proceso de enfriamiento y por lo tanto las estrellas ya no pueden crecer tanto como las primeras estrellas. Esta es la generación POP2. Sabemos que la reionización es debida por esta población POP3 y POP2.
Y finalmente, cuando estas estrellas POP2 evolucionan y dan lugar a la formación de las primeras galaxias, las primeras estructuras ya compactas, entonces se genera una tercera generación. Nuestro Sol hace parte de esa tercera generación de estrellas. Y pues estas estrellas ya son muchísimo menos masivas, tienen unos tiempos de vida mucho más largos y digamos que su dinámica ha sido mucho más estudiada porque de estas sí tenemos registro, y pues por ejemplo tenemos nuestro Sol como nuestro primer, digamos que experimento, como primer laboratorio para estudiar la metahelicidad en la galaxia. Entonces, como les digo, esto ocurre como en unas ciertas instancias. Lo primero que ocurre es la formación de estas primeras estrellas POP3. Estas estrellas POP3 lo primero que hacen es liberar como fotones altamente energéticos, fondos ultravioleta que pues obviamente se ven como burbujas. Y estas estrellas sabemos que se están formando en los pozos de potencial que define la materia oscura. Inicialmente entonces vemos que se forman unas burbujas aisladas y esto está ocurriendo en todo el medio intergaláctico y pues tengamos en cuenta que el universo además es mucho más pequeño. Entonces las estrellas están mucho más cerca entre ellas y además pues sabemos que la materia se aglomera preferencialmente en los pozos de potencial que define la materia oscura. Entonces empiezan a formar estos fondos ionizantes, son como frentes esféricos, y estas burbujas ionizantes, digamos que compuestas de fotones que tienen energías muy altas, son fondos ultravioleta, comienzan a percolar, comienzan a unirse. Y lo que empezamos a ver es entonces que a medida que va transcurriendo la reionización, las burbujas cada vez se hacen más grandes porque se están pegando entre ellas. Hasta que finalmente lo que vemos es que cuando va a terminar la reionización, esas burbujas ya cubren todo el medio intergaláctico. Tenemos muchísimas más estructuras, tenemos galaxias formadas porque ya se han aglomerado, como vemos acá en este diagrama de arriba. Tenemos estrellas de diferentes masas y esas estrellas entonces ya se están aglomerando en estructuras más compactas conocidas como galaxias. Ya tenemos unas galaxias, esas galaxias ya entonces tienen como fondos ionizantes muy, muy grandes y la reionización termina cuando estos fondos ionizantes se superponen todos entre ellos y todo el medio intergaláctico queda entonces ionizado. Digamos, el hidrógeno del medio intergaláctico queda ionizado. Por supuesto que vamos a tener algunos paqueticos de hidrógeno dentro de las galaxias que no se ioniza, pero la mayoría, el 99% del hidrógeno libre en el medio intergaláctico ha sido ionizado digamos que como resultado de la formación de estas primeras estructuras. Con esto estamos hablando de esencialmente estrellas. Posteriormente tenemos agujeros negros, cuásares y obviamente las galaxias también, que están generando una fracción de escape de fotones mucho más baja, es decir, los fotones que pueden escapar ya de una estructura mucho más grande son menores, pero todas estas estructuras que están en formación y que están evolucionando están liberando continuamente radiación que escapa a su alrededor. Entonces, esta etapa que estamos describiendo se conoce como reionización. Se supone que ahí como que volvemos a ionizar el hidrógeno. En realidad es un nombre que en realidad no dice mucho porque pues el hidrógeno que tenemos inicialmente, o más bien los protones, cuando capturan este electrón y forman un átomo, pues digamos que antes de eso no teníamos ningún tipo de átomo. Entonces, el término de reionización es un poco redundante, pero digamos que pues así ha sido como se ha descrito esta etapa desde hace bastante tiempo. Entonces, aquí quiero mostrarles esta animación. Es una animación de la ESO.
y pues básicamente describe lo que les conté ahorita con palabras, cómo estos frentes ionizantes aparecen primero en regiones de sobredensidad y cómo a medida que evoluciona el tiempo, acá esta es una simulación cosmológica, cómo estas estructuras cada vez comienzan a juntarse, a superponerse, hasta que al final de la reionización lo que vamos a tener es una topología, una estructura tipo queso suizo, con algunos huequitos oscuros donde aún se conserva algo de hidrógeno negro, pero en su mayoría el medio intergaláctico está ionizado y pues lo vemos iluminado porque pues digamos que ya ahí tenemos como el resultado de digamos, la conclusión de la reionización. Y estos puntos blancos son solamente como esos lugares donde aún quedan paquetes de hidrógeno neutro. Entonces, ¿cómo conectamos las observaciones con estos modelos? Ya sabemos entonces cómo se supone que están progresando estos fondos ionizantes y lo que nosotros vemos con los telescopios no es esto, nosotros no tenemos esta estructura de queso suizo. Probablemente vamos a tener un mapa así parecido cuando tengamos el mapa de 21 centímetros, que es lo que se espera obtener con el SKA y otros telescopios de interferometría de gran escala. Pero en este momento lo que nosotros tenemos son esencialmente telescopios en el óptico, en el ultravioleta y en el infrarrojo, que lo que nos han mostrado es cómo son las galaxias que ya podemos ver hoy en día. Esencialmente, por ejemplo, esta parte de acá nos la ha mostrado muy bien el Hubble. Entonces queremos saber cómo llegamos de esta historia que yo les conté muy pictórica por este lado a las observaciones actuales. Entonces para esto nos apoyamos esencialmente en simulaciones. Las simulaciones parten de la base de que estamos poniendo a evolucionar la materia bariónica, que es la materia, digamos, en esencia que nosotros podemos describir, y la materia, digamos que la materia oscura, que es la que me define estos pozos de potencial. Sabemos que el CMB o el fondo cósmico de microondas ha definido estos pozos de potencial y justamente acá en estas regiones como más rojas que tienen una sobredensidad en temperatura tendremos una correspondencia con una sobredensidad en materia. Entonces, básicamente lo que estamos mostrando es que a partir de esas condiciones iniciales que me establece el fondo cósmico de microondas, podemos reconstruir en nuestras simulaciones cosmológicas cómo evoluciona la materia. Y aquí lo que estamos viendo es dónde se están formando galaxias sí, esencialmente galaxias, digamos que agrupaciones de estrellas en esta simulación cosmológica que es bastante grande. Y pues en últimas todo lo que hacemos es trazar estos mapas de temperatura, densidad y identificar otras características físicas a partir de las condiciones iniciales que le establecemos a estas simulaciones numéricas. Entonces voy a mostrarles en los siguientes 15 minutos las líneas, más bien los diferentes proyectos que se han venido desarrollando para entender esta época. Es importante decir que la forma más directa en que se debería estudiar las reionizaciones con simulaciones de transferencia radiativa. Sin embargo, para los objetivos que se quieren alcanzar, en la mayoría de casos uno esperaría tener una caja muy, muy grande y cuando hablamos de cajas estamos hablando, por ejemplo, de la escala de miles de megaparsecs y digamos que eso es muchas veces muy complejo de obtener y simultáneamente resolver los procesos radiativos. Digamos que las dos cosas son extremadamente complejos y al final les voy a mostrar uno de los proyectos con los que estoy trabajando, una de las simulaciones. Tiene un tamaño como de alrededor de 50 megaparsecs en la época en que culmina la reionización. Esta simulación contiene transferencia radiativa, pero realmente es muy complejo alcanzar estas escalas cosmológicas para estas cajas tan grandes.
resolviendo simultáneamente los procesos de transferencia radiactiva y siguiendo la evolución de todos y cada uno de los fotones que se liberan por las fuentes ionizantes. Entonces, la mayoría de los proyectos en los que estoy participando no tomamos transferencia radiactiva, sino que lo que se hace es tener cajas mucho más grandes y después imponer un fondo ionizante a partir de tablas ya precompiladas, que esto se hace, digamos que después de haber corrido las simulaciones cosmológicas. Y digamos que nuestro primer objetivo es identificar algún observable que no sea directamente con hidrógeno, porque como no estamos resolviendo la evolución de los fotones, entonces muchas veces no va a ser sencillo hacerlo directamente con hidrógeno. Entonces, este sería el primer proyecto que quiero contarles. Este fue el resultado de mi trabajo de doctorado y para ello lo que se usan son espectros simulados de cuásares. Entonces, un cuásar es un objeto, digamos que es el núcleo de una galaxia, el núcleo activo de una galaxia. Y estos cuásares son los objetos más brillantes que tenemos, digamos que conocemos en el universo. Ahí tenemos una representación pictórica y todo el resto que tenemos acá son diferentes espectros que tenemos de diferentes cuásares a redshift determinados. Quiero que noten dos cosas. Lo primero, a medida que en la imagen de la derecha tenemos el pico de emisión de Lyman alfa a 8500 Armstrongs, y a medida que digamos que vamos más atrás en el tiempo o que tenemos un redshift más alto, entonces el pico de Lyman alfa se corre cada vez a longitudes de onda más largas. Entonces, pues justamente es lo que decíamos antes, el redshift o corrimiento al rojo, lo que me está determinando es que las líneas de emisión y absorción características de estos objetos, pues siempre aparecen más corridos hacia el rojo. Lo otro que quiero que vean es que un espectro, cuando estamos alcanzando la reionización, como los que se ven acá a la izquierda, casi no tiene líneas en lo que se conoce como el Lyman alpha forest, es decir, la región a la izquierda de la emisión de Lyman alpha. Entonces, fíjense que cada vez tenemos menos líneas de emisión y absorción ahí. Prácticamente el flujo de ese cuásar es nulo. Y eso es debido a que todos los fotones que fueron emitidos por el cuásar están siendo absorbidos por hidrógeno neutro en los alrededores del cuásar. Entonces, una característica que se ha identificado muy bien en estos espectros es la aparición de estas gargantas de Gunn-Peterson que se identificaron en el 65 y que básicamente lo que nos muestran es que cuando la luz que se emite por el cuásar es absorbida por el hidrógeno neutro alrededor, pues no vemos flujo, el flujo que se ve es cero, y entonces lo que vemos es que todas estas líneas de absorción y emisión que se ven acá en lo que se conoce como el Lyman alpha forest, desaparecen completamente porque no hay fotones que estén interactuando con el medio, sino que todos han sido absorbidos por el medio intergaláctico. Aquí entonces les muestro una figura como esquemática de qué es lo que entendemos con estos espectros de cuásares. La estrella ahí representa un cuásar y la luz que viene hacia nosotros, hacia nuestros telescopios, esta línea roja. Y vemos que en regiones donde los fotones han sido completamente absorbidos, pues vemos en una de estas gargantas de Gunn-Peterson. Y entonces nos quedamos sin el bosque de Lyman alpha. Entonces lo que tenemos son estas líneas de absorción de metales que vemos a la derecha de la emisión de Lyman alpha. O que vemos, digamos, corridas al rojo. Entonces, con esta representación, pues aquí vemos qué es lo que está ocurriendo con la luz que se emite el cuásar. Vemos que cada vez que interactúa con una nube de gas, pues se produce una absorción, y aquí en particular cuando pasa a través de esa galaxia, pues se va a producir una absorción muy grande.
entonces nos quedamos sin mucha información al azul de la emisión de la Lyman alfa, entonces lo que podemos todavía usar son estas líneas a la derecha o que están corridas al rojo. Lo que hacemos entonces es usar simulaciones cosmológicas a alto redshift. Cuando digo alto redshift estamos hablando como de redshift 4 a 8, es decir, cuando la reionización está avanzando y cuando se termina. Y pues ahí tenemos los tamaños. Si se dan cuenta, los tamaños son realmente pequeños, de 12 a 18 megaparsecs comóviles. Entonces, tenemos que una idea, para que se den una idea, la distancia del Sol a Alpha Centauri, nuestra estrella más cercana, es de alrededor de un parsec, es de 1.3 parsecs. Aquí estamos hablando de simulaciones de 18 millones de parsecs. Y eso sería como la caja de lado. Y tenemos una cierta resolución que es la adecuada para estudiar el medio intergaláctico. Usamos unas simulaciones basadas en Gadget, que es una de digamos, los modelos estándar para este tipo de simulaciones. Y pues estas simulaciones han mostrado que describen muy bien la formación estelar y el enriquecimiento químico. De entrada suponemos un modelo cosmológico lambda CDM, espacialmente plano, y usamos para este en particular los parámetros cosmológicos de Planck 2015, y tenemos un modelo de vientos, donde los vientos son básicamente la forma en que se esparce el material, esencialmente los metales y las fondos ionizantes, eh, y pues esos pueden tener dos presentaciones, que es uno proporcional al momentum de los vientos y otro proporcional a la energía. Entonces, donde vean estas abreviaturas, estamos esencialmente hablando de vientos impulsados por energía o por momento. Y pues aquí básicamente quiero mostrarles como algunas de las cantidades que solemos usar en para reconstruir estos espectros, que son espectros simulados. Por un lado la columna de densidad y por otro lado la trayectoria que estamos describiendo. Entonces el cuásar está en algún punto de la simulación y pues lo que hacemos es lanzar líneas de visión, como lo que vemos acá en la esquina superior derecha. Entonces lo que hacemos es hacer líneas de visión aleatorias. Eso es porque cuando uno usa el telescopio uno no sabe directamente si se va a encontrar con un cuásar o no. Entonces realmente la detección es aleatoria. Y lo que hacemos a lo largo de esa línea de visión es recuperar las propiedades físicas de las partículas que tenemos a lo largo de esa línea de visión, simulando lo que ocurre en las observaciones. Y podemos, por un lado, recobrar la densidad de hidrógeno neutro, la temperatura, el perfil de densidad óptica que tenemos y digamos que los flujos de las líneas de absorción particulares de ciertos elementos que sabemos que hemos detectado en los espectros de cuásares a alto redshift. Entonces, básicamente lo primero que podemos hacer es reconstruir estos perfiles de metalicidad. Sabemos que en las regiones alrededor de las galaxias en formación, pues tenemos mayor metalicidad, y digamos que en regiones muy lejanas, en los voids y el medio intergaláctico, la metalicidad es muy baja, porque los metales no alcanzan digamos que no han tenido tiempo suficiente para moverse a estas regiones que tienen una densidad muy baja. Entonces, aquí lo que estamos mostrando en el eje X es la densidad del medio, y en el eje Y es la temperatura. Y vemos entonces que hay gas que ha sido recalentado por esos vientos, esta representación de vientos. Y vemos además que, bueno, en los paneles de abajo, que esencialmente las regiones como más blancas son las regiones donde tenemos mayor proporción de estos elementos químicos en particular, o bueno, de estos estados del carbono.
esencialmente en el medio interestelar y el medio circungaláctico es donde tenemos más presencia de estos metales, que es alrededor de las regiones donde se encuentran las estrellas, que son las que están produciendo estas supernovas, que producen el enriquecimiento químico, y en regiones muy lejanas a las galaxias, pues realmente tenemos muy poco enriquecimiento químico. De otro lado, con las simulaciones podemos identificar que cuando la línea, digamos que los estados de ionización del carbono bajos, como el carbono 2, y los estados de ionización del carbono altos, como el carbono 4, es decir, el carbono triplemente ionizado, se intersecan. En ese punto podemos suponer que la reionización ha culminado. ¿Por qué? Porque encontramos que digamos que los estados de ionización altos se encuentran más presentes y eso implica que el fondo ionizante ha completado la ionización del hidrógeno y entonces digamos que estos fotones que ya son muy energéticos van a ionizar otros estados de otros elementos químicos. Entonces con la simulación es una de las cosas que se puede es datar el momento en el cual la reionización ha culminado. Y pues ahí tenemos algunas observaciones con las que comparamos. Otra cosa que podemos hacer también que es muy interesante es medir la densidad de masa cósmica y entonces esto fue un resultado posterior al desarrollo de estas simulaciones. Lo que encontramos es que podemos predecir no solamente el carbono, sino también estados de ionización del silicio, en particular del silicio 4, y tenemos varias comparaciones observacionales, en particular este trabajo de Coderano, que tenía como la primera estimación en azul, digamos a Redshift 6, y nuestra predicción con las simulaciones. Otra cosa bien interesante es que podemos usar galaxias LI o que tienen una emisión en Lyman alfa para estudiar la reionización. Entonces lo que se hace fundamentalmente es recuperar, esto que les estoy mostrando es una imagen pictórica de cómo es Lyman alfa, cómo es la galaxia, y lo que tenemos a la derecha son diferentes espectros de estas galaxias. Lo que tenemos abajo es cómo se reconstruye el espectro a partir de los espectros que obtenemos de las CCDs de los telescopios. Y como ustedes ven, pues hay una alta probabilidad a partir de la reconstrucción que se hace de que tengamos ahí emisión de Lyman alfa. Entonces ellos encuentran que esa emisión de Lyman alfa está a un redshift de 6.6 y de esa manera entonces es posible datar esta galaxia que además está, digamos que es de las primeras galaxias que tenemos ya con este tipo de emisión. Y la otra forma en que lo constriñen también es a través de emisión de otras líneas, como por ejemplo el nitrógeno 5. Otra de las pruebas que se le hicieron a las simulaciones es que sabíamos que muy cerca de una de estas galaxias, Lyman alfa, se encontró una línea de absorción de carbono 4. Y entonces esto fue una observación que hicieron Díaz y sus colaboradores y se tenían las propiedades particulares de esta galaxia, Lyman alfa. Y miren. Nosotros teníamos formas, nosotros sabemos que la forma en que se produce el enriquecimiento químico en las simulaciones es a partir de vientos, que como ven ahí, pues lo que están haciendo es mover el material, en este caso estas hojas que tenemos acá en este dibujo. Y lo que vimos era que la galaxia más masiva no era capaz de producir una región de ionización en ese punto. En los tiempos y digamos con las velocidades que se producían dentro de la simulación. Entonces, ¿qué dijimos? Identifiquemos las galaxias que no podría observar el telescopio Hubble
y identifiquemos si existen galaxias mucho más pequeñas que están por debajo de la resolución del telescopio, y reprodujimos varios escenarios donde teníamos galaxias que conocemos como dwarf galaxies o galaxias muy, muy, muy tenues que no las podría ver el telescopio Hubble y el Subaru que está en Japón. Y lo que hicimos fue reproducir ese escenario y identificamos que en realidad el enriquecimiento químico en las inmediaciones, perdón, de la absorción de ese carbono 4 era producido por una galaxia dwarf o una galaxia muy, muy tenue, que no podría observar los telescopios actuales. Esto además es interesante porque me está indicando que el enriquecimiento acá se produce justamente por el tipo de galaxias que están completando la reionización. Un año después de que se hizo esta predicción, Kai y colaboradores identificaron justamente que cerca de la región donde nosotros habíamos previsto que iba a estar una galaxia no detectada por el Hubble, ellos encontraron una galaxia o bueno, una región que era compatible con una galaxia de este estilo. Entonces, podemos estudiar escenarios como observar escenarios que aún no han sido detectados con nuestros telescopios actuales y encontrar como algunas información adicional de la reionización a partir de nuestras simulaciones. También con este tipo de simulaciones podemos ver cómo es el tipo de galaxias que se están formando en esta etapa. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una comparación de cómo van evolucionando la masa del halo que está formando estas galaxias y la masa que vemos de las estrellas. Y tenemos una región, digamos, y tenemos una construcción con unas simulaciones un poco más recientes, y vemos que las simulaciones están prediciendo digamos que una relación entre la masa del halo, la masa en materia oscura, y la masa de las estrellas, que es de 2 órdenes de magnitud aproximadamente. Esto es interesante porque nosotros podemos estudiar entonces cómo se da la tasa de formación estelar en nuestras simulaciones. Y lo interesante con esto es que nosotros ya tenemos mediciones hasta redshift más o menos 10, y con las simulaciones lo que podemos es identificar que también está haciendo la simulación, la predicción de estas tasas de formación estelar. ¿Cuántas estrellas se forman cada año a un redshift determinado? Y como se dan cuenta, pues las observaciones, nuestros modelos son compatibles con las observaciones, y además predicen que de redshift 4 a redshift 8 se produce más o menos como un orden de magnitud de incremento, lo cual también es compatible con las observaciones. Aquí en particular estoy mostrando una comparación de las diferentes tasas de formación estelar con los diferentes modelos, con otros modelos teóricos. Todas estas son simulaciones que están, digamos, mucho más, tienen una resolución mucho más alta, y que además pues cubren espacios mucho más grandes, de volúmenes mucho más grandes digamos, del universo. En particular pongo este punto acá, este punto rojo, el diamante rojo, es la simulación TESAL que estamos usando también para otro proyecto que les voy a mostrar. Y lo que vemos es que el enriquecimiento químico en nuestras simulaciones depende fuertemente de cuál es el modelo la función de masa, de función de masa inicial con la cual se están produciendo las estrellas, la cantidad de metales, que es lo que llamamos acá como stellar yields, y el modelo, digamos, de fondo que se pone para reproducir esta tasa de formación estelar. Porque por supuesto, si formamos más estrellas, pues entonces vamos a tener muchos más metales siendo producidos por supernovas. Si hay menos estrellas que se forman en un tiempo determinado, pues también va a tener simultáneamente menos
menos supernovas y de la misma manera pues la cantidad de elementos químicos que se van a formar en el medio intergaláctico o que van a aparecer en el medio intergaláctico van a ser menores. Y entonces aquí tenemos una predicción de lo que está, digamos, de cómo se está formando el oxígeno y el silicio en nuestro periodo de tiempo considerado con esas simulaciones. Vemos y estamos haciendo una comparación con este modelo, el Galaxis, que nos compartieron en comunicaciones privadas y nos sirve para ver que, por un lado, a pesar de que nuestros modelos, digamos que tienen una tasa de formación estelar que está de acuerdo con las observaciones, pues los modelos que se imponen para el enriquecimiento químico también cambian fuertemente los resultados de esta tasa de formación de elementos particulares. Por supuesto, no tenemos un método directo de comparar esto con las observaciones, entonces, pues realmente no tenemos ninguna comparación experimental o observacional que podamos hacer con nuestras simulaciones. Este proyecto que les voy a comentar acá brevemente, sí tiene en cuenta transferencia radiativa, y entonces aquí lo que estamos haciendo es buscar galaxias con emisión de Lyman alfa o LIs, como les dije, a redshift 6. Digamos que el escenario que se ha mostrado es que hay muy pocas galaxias LIs a redshift 6 y entonces arriba tenemos el panel de una observación que hacen Becker y colaboradores, y ellos lo que identifican es que hay muy pocas galaxias aglomeradas a redshift 6 y nosotros queremos comprobar si eso es lo que ocurre realmente en las simulaciones, porque por supuesto, como dijimos antes, hay muchas galaxias que son muy tenues y no pueden ser detectadas por los telescopios, por el Hubble y telescopios en tierra. Entonces nosotros queremos ver realmente qué tan cierta es esa suposición de que hay muy pocas galaxias, o si es que realmente lo que pasa es que no las estamos detectando con nuestros telescopios. Entonces aquí les muestro como los diferentes paneles de cómo se detectan estas galaxias LI. Esto en particular es el proyecto Silver Rush que se ha tomado con el Subaru. Y entonces, de nuevo, como les mencioné antes, pues estoy usando, esta sí es una simulación con transferencia radiativa. Entonces, básicamente lo que ponemos es, digamos que encima de estas simulaciones cosmológicas de alta resolución, lo que hacemos es poner la evolución de los fotones y cómo esos fotones Lyman alfa van a interactuar con el medio. Para ello estoy usando las simulaciones TESAN, que son basadas en el proyecto Illustrious TNG. Como ustedes saben, Illustrious TNG es una simulación libre. Entonces, esta simulación lo que hace es basarse en esos resultados. Y lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo yo en particular, es usar esta simulación a Redshift 6. Y aquí les muestro cómo evolucionan a la izquierda, cómo es la densidad del campo de materia oscura. En la mitad, cómo está evolucionando la densidad del gas, o sea, estos bariones. Y en la derecha, cómo evolucionan los frentes ionizantes a medida que me muevo así en la caja. O sea, lo que estoy haciendo es recorrer la caja desde una tapa hasta la otra. Y lo que estamos viendo es cómo varía la ionización básicamente del hidrógeno dentro de esa caja cuando la recorremos de esta manera. Entonces, eso es lo que estoy mostrando básicamente acá. Quiero resaltar ante todo que en las regiones donde se presenta mayor densidad de materia oscura es donde tengo mayor densidad de materia bariónica, y justamente ahí tengo que todas las inmediaciones han sido ionizadas porque son las regiones que primero liberan y se ionizan, primero liberan fotones y se ionizan. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Hasta ahora, con estas comparaciones que tenemos con el proyecto, digamos, con las observaciones de Becker,
Hemos tomado el mismo filtro que usan para estas observaciones y lo que estamos identificando es que las galaxias que corresponden a las observaciones son galaxias de muy alta masa. Si son galaxias de muy alta masa, son galaxias que tienen mucha emisión de Lyman alfa porque son las más energéticas, son las que tienen los vientos más energéticos. Pero, de hecho, y entonces es esta región que ustedes ven acá en gris, la proporción de galaxias que tienen emisión de Lyman alfa dentro de la simulación que cumplen estas características de masa son en realidad menos del 1% de las galaxias presentes. Es decir, que nuestros actuales telescopios no están detectando este tipo de galaxias y en últimas lo que estamos es perdiendo información de muchísimas galaxias que en realidad son muy tenues para los telescopios que tenemos hoy en día. Esperamos que con el lanzamiento del James Webb, del WFIRST y de Euclid, pues podamos recuperar esas propiedades. Y pues bueno, acá tengo una representación pictórica de todas las galaxias que estaríamos detectando y lo que llevamos hasta ahora, digamos que nuestra primera conclusión de este proyecto, es que realmente la resolución de los telescopios que tenemos hoy en día es muy baja comparada con todo el censo de galaxias que realmente está produciendo la reionización y la culminación de la reionización. Y aquí tenemos un par de perfiles del enriquecimiento químico de las galaxias que sabemos que estamos detectando. Entonces podemos identificar, por ejemplo, propiedades como la formación, la tasa de formación estelar específica o la masa. Y sabemos que estas galaxias, las más masivas, son además las más responsables de que, o las responsables de que se dé el enriquecimiento químico. Bien, digamos que quiero cerrar acá con algunas conclusiones. Lo primero que debemos decir es que las simulaciones cosmológicas son una herramienta complementaria al uso de telescopios en tierra y espaciales. Entonces, no quiero que se piense que es la única forma, es de hecho una herramienta complementaria que nos permite estudiar fenómenos del universo temprano que no son detectables con nuestros telescopios hoy en día. Las simulaciones se construyen obviamente basadas en los principios físicos bien establecidos, la relatividad general, el principio cosmológico y por supuesto todo el sinnúmero de observaciones astronómicas que tenemos a la fecha. La resolución numérica depende fuertemente del escenario que uno quiera reproducir y pues debe ser comparable con la resolución de las observaciones. Y por último, digamos que todas estas predicciones que estamos haciendo con nuestros telescopios no solamente nos sirven como para, más bien, con las simulaciones, no solamente nos sirven para predecir qué van a ver los telescopios de muy alta resolución, como el James Webb, el SST, el Euclid y el WFIRST, sino que además de eso, lo primero que hacemos es, digamos que asegurarnos de que las observaciones actuales están siendo reproducidas por estas simulaciones. Ese es como un filtro inicial que tenemos que tener y pues considero que es una herramienta que podemos explotar altamente. Hoy en día todos los censos y todas las misiones que se hacen tienen un respaldo de simulaciones para efectivamente predecir no solamente qué es lo que van a ver estos instrumentos, sino también qué puede salir mal y dónde debemos actuar a tiempo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Ángela. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Si me deja hacer una pregunta a mí, doctor. Sí, claro, Jorge. Adelante. Va relacionado con cómputo, que bueno, es una de las materias que yo ofrezco en esta carrera de ingeniería física. Aquí su trabajo está haciendo cómputo con la interacción de muchos cuerpos, me imagino. Muchos cuerpos que están interactuando.
Entonces, de manera natural, yo siento que una computadora de escritorio no sirve para hacer este tipo de trabajos. ¿Tiene usted un estimado, ¿no? Del número de cuerpos que usa su programa, su aplicación para hacer las simulaciones y cuánto tiempo le cuesta a esta computadora resolver a las que ustedes utilizan de tal manera que podamos determinar cuál es, digamos así, un rating de procesamiento o algo así? Sí, entonces permíteme un segundo. En particular para las simulaciones que mostré primero, estas simulaciones tienen de alrededor de 512 al cubo partículas dentro de la simulación. Estamos hablando solamente de las partículas de gas, de nuestros bariones. Ujú. Eh, Eso implica que, bueno, lo que buscamos es que al final el tamaño de la caja sobre el número de partículas me dé un estimado de cuál es la resolución que podemos tener acá. No sé si, creo que no estoy mostrando, espérenme un segundito. Entonces, digamos que esa razón entre el número de partículas y el tamaño de la caja nos va a dar cuál es la resolución última, o digamos el tamaño físico de la partícula con respecto a la caja total, es lo que me da la resolución que puede tener esas simulaciones. Por supuesto es un poquito más complejo que eso, pero para darles unos números así muy generales, en esta en particular las partículas de gas tienen 512 al cubo, tenemos 512 al cubo partículas de gas y un poco menos de partículas de materia oscura, porque pues estas obviamente tienen una masa mayor. Cada una de estas simulaciones se tomó un mes en completarse en el clúster de Swinburne de Redshift 8 a Redshift 4, con, digamos, son 11 entradas, entonces tenemos Redshift intermedios y realmente lo que estamos mostrando acá es ya los snapshots que son el resultado y cada uno de estos snapshots es alrededor de unos 40 gigas. Esta es, digamos, una simulación igual modesta, pequeña, no puedo decir que es una simulación muy pesada. La simulación, en cambio, que estoy usando ahora, esta Tisan que les mostré, que es basada en Illustris, los que han tenido la oportunidad de ver los resultados, los outputs de Illustris, saben que estas simulaciones pueden ser mucho más pesadas y cada snapshot es por lo menos de unas decenas de gigabytes. En particular, esta simulación para llegar a Redshift 6, creo que la inician como a Redshift 12 y para llegar a Redshift 6 se toma algo así como un par de meses para darles una idea de lo que tenemos 2.000 millones de estrellas, perdón, de partículas de gas, 2.000 millones de estrellas de partículas de gas y cada output, o sea, este snapshot, por ejemplo, que yo estoy utilizando solamente para estudiar Redshift 6, pesa 1 tera, 2 teras. Entonces, eso les puede dar una idea de qué tan pesada es la información. Por supuesto, sí es muy pesado, digamos, numéricamente, hacerlo en un computador, como tú dices, un computador de escritorio, pero lo que sí hay que decir es que las interacciones de la materia oscura solamente son netamente gravitacionales. Sabemos que la materia oscura no interactúa vía otras interacciones fundamentales. Entonces es muy fácil de correr y digamos que no ofrece mucha dificultad. Realmente es un proceso sencillo. Entonces, si las simulaciones tienen solamente materia oscura, se pueden correr fácilmente y realmente no demandan de mucho cálculo ni de mucho cómputo. Cuando le ponemos las interacciones adicionales, cuando ponemos gas, entonces una simulación hidrodinámica sí ciertamente es mucho más pesada y pues esa simulación obviamente va a requerir mucho más tiempo y mucho más cómputo para que pueda correrse. Entonces, realmente lo que hace que la simulación sea complicada no es la materia oscura,
porque la materia oscura de hecho es muy sencilla de escribir desde el punto de vista computacional, solamente es la interacción gravitacional. Lo que lo hace complicado es la hidrodinámica, es toda la interacción, las interacciones físicas que ocurren realmente con los bariones. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, la sonda Webb, el radiotelescopio Webb, ¿qué tipo de sensores utilizan para hacer observaciones tan lejanas? ¿O cómo se llevan a cabo? Bueno, el James Webb lo que tiene es una serie de campos de visión, tanto en el infrarrojo cercano, como en el óptico, pero esencialmente digamos que la parte más fuerte del James Webb va a ser en el infrarrojo, y tiene una serie de campos que lo que buscan es identificar estas galaxias que en el visible, por ejemplo, no son muy, digamos que no las vemos en el visible, y eso es porque ya son mucho más tenues, y aparte de eso, como son mucho más viejas, tienen unas características que no son detectables, por ejemplo, en este momento con las capacidades del Hubble. Además de que tiene mucha más resolución, el James Webb también lo que tiene es unos sensores que están específicamente enfocados en revisar, y entonces aquí, por ejemplo, nos sirve bastante esta imagen. Y permítanme, así, esto en particular, nos va a permitir, por ejemplo, identificar estas galaxias que siendo muy energéticas, no estamos viendo en este momento porque son muy tenues. Para el telescopio que tenemos actualmente son muy tenues. Entonces, digamos que los sensores, especialmente del James Webb, lo que están enfocados es en reconocer estas galaxias que son siendo menos energéticas y menos brillantes, y siendo menos masivas, pues están más a la cola de esta distribución que les estoy mostrando por este lado. Entonces, esencialmente lo que tenemos es mayor resolución, digamos que cubrimos un rango de masas para estos objetos que es mucho más grande, y eso se hace a expensas, pues obviamente de una resolución mayor que pues tienen los telescopios, que tienen los sensores del James Webb. Pero digamos que tengo que decir que realmente mi tema es más hacia la parte computacional, pero sí una de las cosas que se busca hacer es que tengamos una primera perspectiva de qué es lo que esperamos que se vea, por ejemplo, con el James Webb, y cómo va a ser esta curva, porque esto es una de las cosas que determina cómo es realmente el proceso de las primeras galaxias, cómo es esta curva que vemos acá, cómo termina. Entonces, esencialmente queremos saber si habían muchos objetos grandes al comienzo o si realmente eran muchos objetos pequeñitos, que es lo que sospechamos, y esos objetos pequeñitos han ido evolucionando y colapsando en objetos más grandes. Pero entonces eso es algo que necesitamos determinar, y que mientras el James Webb no nos dé una idea clara, digamos, de ese censo, pues que podemos ir previendo con nuestras simulaciones. Entonces sí, es una pregunta, digamos, fundamental, y es una de las preguntas que busca resolver o por lo menos avanzar el James Webb. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, Doctor, tengo una pregunta. Sí, adelante. Si quisieras como regresar un poco más mediante tus simulaciones y tu cómputo, por ejemplo, un poco más hacia ¿cómo se llama esto? A los Dark Ages, a las etapas oscuras. Sí. ¿Podrías hacerlo? Bueno, con la primera simulación que les mostré, no. La primera simulación que les mostré está limitada a Redshift 8, entonces digamos que ahí estamos hablando como de unos 650.000 millones de años después del Big Ajá. Bang. Entonces esa digamos que realmente, y tiene realmente una resolución bastante baja para ver objetos muy masivos. El problema de la mayoría de las simulaciones alto redshift es que resuelven realmente muy pocas galaxias y estrellas muy masivas.
Entonces, lo que yo les decía acá, por ejemplo, si uno quiere reproducir realmente esas etapas tempranas, tendría que tener no solamente que la caja llegue hasta ese punto, sino que también tiene que ser capaz de resolver estructuras masivas. Y eso es un problema que tiene no solamente la simulación que yo les mostré, la mía, sino que, por ejemplo, también es un problema de Eagle. Y por eso Eagle se corrió nuevamente este flares que ven acá, que está específicamente enfocado en la reionización. Es una reedición, digamos que pusieron muchas cajas tipo Eagle y lo que hicieron fue incrementar la resolución en masa de las simulaciones, pero pues pusieron como una colección de galaxias tipo, de simulaciones tipo Eagle para que aumentaran el censo de galaxias masivas que tenían y estructuras masivas que tenían. Pero muchas de estas simulaciones tienen el problema de que no son capaces de resolver estructuras muy masivas y entonces eso dificulta que realmente tengas una representación fiel de lo que está ocurriendo en ese momento. El otro gran problema que tenemos es que no tenemos observaciones a ese redshift. Entonces, uno puede correr la simulación más atrás, digamos que si tiene los recursos de cómputo, pero el problema es que no tiene un referente directo con el cual calibrar las simulaciones. Entonces, a medida que nos vamos más atrás en el tiempo, y en particular en estas épocas oscuras donde tenemos tan pocos observables con nuestros telescopios, pues es muy difícil realmente calibrar las simulaciones. Digamos que uno ahí va un poco a ciegas porque no sabe si realmente lo que la simulación está reproduciendo es algo fiel, es una representación fiel del universo, o si simplemente pues está teniendo como una evolución de la dinámica cosmológica, pero pues realmente no se puede saber si eso es realmente lo que está ocurriendo. Entonces, para eso, por ejemplo, lo que observemos con el James Webb y con el WFIRST va a ser muy importante porque nos va a dar también una idea mucho más clara de cómo es esa evolución de la estructura muy temprana que no hemos detectado en este momento. Ok, y bueno, bueno, va como relacionado, va junto con pegado. Más allá, por ejemplo, de lo que ya mencionaste bien de que no tienes comparables, vamos a decirlo así, con lo que haces en simulaciones, puede llegar un momento en que estas simulaciones fallen debido a que, por lo mismo que mencionabas de densidad, de ciertas características del universo temprano, puede llegar a fallar debido, por ejemplo, a la alta densidad de los cuerpos que existía en ese momento, o que es así tan sencillo que las relaciones de la física actual fallen debido a que no son aplicables en ese momento. Pues ahí es bien complicado porque como les decía, espérenme, nos hablamos un poquito, como les decía, pues uno toma como condiciones iniciales lo que le da el fondo cósmico de microondas, ahí donde se han establecido esas sobredensidades bueno, donde se ha definido como esas anisotropías en temperatura, uno espera que se forme efectivamente la sobredensidad. Y bajo esa idea se construyó el modelo jerárquico. El modelo jerárquico funciona muy bien para describir la evolución de la estructura, al menos la materia oscura. De hecho, todo se ha hecho, como no lo podemos detectar con nuestros telescopios, todo se ha hecho de forma netamente teórica y a partir de esas simulaciones que vienen de los 70 desarrollándose, sabemos que lo que nos reproduce la simulación es lo que estamos detectando con estos censos gigantescos como el ES-10S, ahorita DESI, y censos futuros que nos dan como una estructura a gran escala. El problema en realidad es que lo que puede fallar es la hidrodinámica y ahí es donde es muy importante lo que tú mencionas. Digamos que la parte de materia oscura no solamente es fácil de correr, relativamente fácil de correr en nuestras simulaciones, porque solamente es gravitación, y pues digamos que las interacciones están bien entendidas,
El problema es que no sabemos cómo describir muy bien ese gas y como no tenemos esos observables, entonces es probable que la simulación pueda entregar artefactos o bueno, como mecanismos que no son físicos. Y ahí es Claro. donde peligra un poco como la efectividad de este método, porque si no sabemos si lo que estamos detectando es lo que realmente está ocurriendo, pues podemos obtener conclusiones erradas. Entonces, por eso las simulaciones siempre van de la mano de las observaciones. Y lo primero que uno le pide a una simulación es que reproduzca las observaciones, pocas o muchas, que se tienen. Desafortunadamente, como ya tú bien lo mencionas, en las épocas oscuras no hay prácticamente. Lo que tenemos a lo sumo es esta galaxia, la galaxia más temprana, que se detectó a Redshift 11, que en realidad es como un manchón, no sé si han tenido la oportunidad de verla, pero esa es como nuestra detección más temprana y aún esa galaxia no se ha verificado, o sea, seguimos todavía tratando de identificar si ese manchón que detectó el Hubble a Redshift 11 es realmente una galaxia, porque pues digamos que la resolución del Hubble para este punto ya digamos que logramos llegar al punto máximo del Hubble en cuanto a mirar hacia atrás. Por eso ya tenemos que esperar que el James Webb entre a cubrir como ese vacío que está dejando Hubble, digamos, en nuestra posibilidad de mirar hacia atrás en el tiempo. Pero sí, realmente lo que puede ocurrir con las simulaciones es que si no se acompañan de las observaciones, pues pueden darte cualquier cosa y eso necesariamente no es físico. Entonces, pues siempre tratamos de que lo primero que hagan las simulaciones antes de hacer cualquier predicción es que tengan un respaldo de las observaciones. Y esas observaciones justamente son las que nos faltan en las épocas oscuras. Perfecto. Muchísimas gracias. Vale, aquí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos a Luz Ángela por su plática muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas doctora. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Muchas Que gracias. les haya gustado. Muchas gracias. Sí, gracias. Estuvo muy interesante. Gracias, bonito día. Gracias. Gracias, bonito día. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias. Disculpe, Luz, ¿qué carrera estudiaste? Yo soy física. Yo soy física. Ah, no, pues me gustó mucho la plática. Dije, wow, ¿qué habrá estudiado? ¿Cuántas carreras estudió para saber todo lo que sabe? Bueno, gracias. Nada, gracias a ti. Disculpe, ¿estudió licenciatura o ingeniería? Aquí en Colombia sería como la licenciatura, sí. Aunque ya existe esta carrera de ingeniería física, pero no la ofrecen en pocos lugares, pero en realidad es licenciatura, sí. Bueno, muchísimas gracias por la plática. Estuvo muy interesante. Gracias. Ok, entonces voy a terminar la reunión para todos. Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.